contexto, es un contexto de persecución, es un contexto donde los cristianos están siendo perseguidos por su fe y estos hermanos que son hebreos y que el autor conoce, están en en esa zozobra de lo que es seguir adelante en Cristo en tiempos de persecución. Y el autor les está animando a que permanezcan, a que perseveren, y les está también mostrando que Cristo es superior a todo ese Antiguo Testamento, que es el bloque grande que tenemos, que va hasta Hebreos 4:16, de Hebreos 1:1 hasta Hebreos 4:16, que es Cristo superior a todo ese Antiguo Testamento, superior a los profetas, superior a los ángeles, su mensaje es superior a la ley, superior a Moisés. Ahora empezamos con esta parte de superior a Moisés y después viene superior al día de reposo, que es el que sería desde Hebreos 3:7 al 4:16, que sería nuestra próxima reunión. Ahora, el autor está hablando desde la semana, desde hace 15 días, nos mostró en Hebreos 2, del 5 al 18, que la obra de Cristo fue la que pudo inutilizar la influencia de Satanás sobre la iglesia. Cuando dice en el versículo 2:14 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, o sea, para invalidar, para inutilizar, por medio de su muerte, el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y habíamos visto que eso era un aoristo subjuntivo, o sea, que ya se había hecho, pero que ese cumplimiento era en el futuro, o sea, que se va cumpliendo en la iglesia en la medida en que cada uno va experimentando esa santificación que la palabra y el Espíritu Santo dan a la vida del creyente. Mientras más santificado sea el creyente, menos poder tiene la influencia de Satanás sobre su vida. Y cuando hablamos de la influencia de Satanás, hablamos de la influencia del mundo, de la influencia de los conceptos y las filosofías que se manejan, de la influencia de la carne, de la influencia del pecado. Y el creyente entonces ya no tiene temor a la muerte porque esa culpa que había desde la caída allá en el Edén, cuando el hombre pecó y entraron en él unas emociones y unos sentimientos que no había, como el miedo, como la vergüenza, y ahí se metió algo que es la culpa, y esa culpa siempre arrastraba al hombre a tener miedo a la muerte, inconscientemente o conscientemente. Cuando Cristo llega a la vida de la iglesia por la obra que él hizo en el Calvario, entonces la iglesia tiene que saber que ya no tiene la culpa, que ya no es culpable delante de Dios porque Cristo pagó por esa deuda y la puso a paz, como dice Romanos 5:1, ¿cierto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, y como dice en la epístola a los Efesios también, que Él hizo la paz. Y ese vínculo de la paz en Efesios 4:3 es por el Espíritu Santo. Entonces, no hay ese temor a la muerte. Ahora, el autor va a seguir hablando acá de eso mismo, de que hay una iglesia que sigue adelante y que considera, que pone atención, que mira hacia Cristo y no hacia la ley, no hacia Moisés. Y eso es lo que vamos a estar mirando hoy. Entonces voy a leer el texto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó,
como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ese versículo 6, yo les puse un audio esta semana, o el lunes pasado, creo, en el cual yo les decía que miráramos este texto, esta porción de Hebreos 3 del 1 al 6, pero pusiéramos énfasis en el versículo 6. ¿Quién estuvo tratando de escudriñar ese versículo 6? Para que empecemos por ahí, porque el autor de Hebreos ya empezó a hablar de santificación en el capítulo 2, versículo 11, cuando veíamos que Cristo, por lo que padeció, eh, había sido perfeccionado por aflicciones, o sea, que Él nos enseña que la aflicción perfecciona, y entonces decía en el versículo 11, porque el que santifique, los que son santificados, de uno son todos. O sea, ya empezó a hablar de que la iglesia es santificada. Y aquí en el versículo 6 está hablando de eso también. ¿Quién le Yo, yo, puso atención? Bueno, hermana, yo le puse atención un usted que le poquito puso atención. A ver, dígame. en que nosotros entonces somos la casa que Cristo está edificando, somos su herencia, somos no como antes pues en los capítulos anteriores, que era una casa como un pueblo muy definido, sino un pueblo que no es pueblo, ¿cierto? No nos pueden decir aquí en la tierra de esta, aquel, y se conforma así, como era Israel, que tenía su nación, sino que nosotros somos la herencia de Cristo. Si retenemos firme hasta el fin la confianza. O sea, nosotros aquí ya no somos herederos, sino que el heredero es Cristo solo. Y nosotros somos la herencia de él y lo que él está construyendo, santificándonos y llevándonos con él para que podamos estar con él en el futuro. Eso más o Listo. menos. Lo que pasa es Hermano, que, a ver, ¿quién iba a yo, hablar? buenas noches, hermanos. Hermano Lucas, Dios te bendiga. Lo mismo, Dios los bendiga. Debido a que Cristo vive en nosotros, los creyentes, podemos tener valor, confianza y esperanza hasta el fin. No somos salvos por ser constantes y firmes en nuestra fe, pero nuestro valor y esperanza revelan que nuestra fe es verdadera. Sin esa fidelidad perdonable, fácilmente podemos ser arrastrados por los vientos de la tentación, las falsas enseñanzas o la persecución. De todas maneras, nosotros tenemos que estar firmes en Cristo, que es el que verdaderamente, digámoslo así, es el jefe de nosotros, es el padre de nosotros y es la cabeza de nosotros, de la cabeza de nosotros los cristianos. Bueno, mi hermano. Listo. El asunto es que ese versículo 6, y ahorita vamos a desarrollar todo el pasaje, pero ese versículo 6 dice, y está haciendo un contraste entre lo que es Moisés y Cristo. Moisés como siervo en la casa de Dios, pero Cristo como hijo sobre su casa. O sea, Moisés es siervo en una casa que no es de él, pero Cristo es Señor. Cristo como hijo sobre una casa que es suya, la iglesia. Y dice, la cual somos nosotros, pero ahí hay una estructura que es una estructura de efecto causa condicional. O sea, Claro, nosotros somos iglesia sí, sí. si retenemos firme hasta el fin la confianza
y el gloriarnos en la esperanza. Y eso es muy importante, porque eso es santificación. Y como decía el hermano Lucas, que Fernando es su nombre, pero le decimos Lucas amablemente. No es que la iglesia sea salva porque ella retiene esa confianza y se gloria en la esperanza, sino que el Señor hace que ella persevere por su gracia. Pero es un distintivo de la iglesia, es una característica del creyente genuino que está ahí firme en la confianza. Y ahora vamos a ver que esa palabra confianza no tiene mucho que ver con la palabra fe, sino más bien con el testimonio que se dice. Ahorita que entremos allá. Y el gloriarse en la esperanza es que nuestro orgullo es la esperanza de gloria. Nuestro orgullo es la esperanza de gloria. Nosotros no nos jactamos de nosotros, sino que nosotros estamos orgullosos de que Cristo haya propiciado para nosotros esa esperanza de gloria. Entonces, la iglesia va a perseverar en ese sentido y esa es la iglesia del Señor. El autor de Hebreos está mostrándoles, mire, ustedes están volviendo atrás porque lo están persiguiendo, porque Nerón los está matando, porque Nerón los está quemando en los coliseos, porque Nerón se los está echando a las fieras, porque Nerón se los está poniendo para que diviertan a los gladiadores y los gladiadores los partan. Y ustedes están abandonando la fe, pero no son iglesia entonces. No son iglesia, porque no retienen firme la confianza hasta el fin, la confianza y se glorian en la esperanza. Ahí hay una condición, es un efecto causa condicional. Entonces, una característica de la iglesia es esa, la iglesia persevera. Y es lo que se conoce en teología sistemática como la perseverancia de los santos o el preservar que Dios hace de la iglesia, que está, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Allá dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que será manifestada en el día postrero. O sea, no que vaya a ganar la salvación, sino que va a llegar a la meta. Y es lo que quiere decir ese hasta el fin. Esa palabra fin es la palabra telos, que viene de un verbo telo, que significa un punto determinado de llegada. O sea, es cuando ya sea el fin de los tiempos. La iglesia persevera. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Esa es una característica de la iglesia. Entonces, el autor de Hebreos está confrontando ya a la audiencia. Está diciendo, mire, si usted está pensando en volverse atrás, piense que de pronto no es iglesia. Piense que usted de pronto está en el lugar equivocado. Porque es que somos su casa, sí. Esa es una condición. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, eso es como el centro de todo esto en el sentido que apunta a toda la epístola, al contexto de la carta. La iglesia tiene que ser una iglesia perseverante en el Señor y es una iglesia que el Señor santifica. Entonces, vamos ahora sí a entrar a mirar el bosquejo y a mirar cómo lo dividimos. Entonces, el bosquejo de la carta, yo le he llamado, no como el título que dice y Jesús es superior a Moisés, el bosquejo de esta porción, sino prestemos atención a Cristo, no a Moisés. O sea, para nosotros, involucrémonos, prestemos atención a Cristo, no a Moisés. Y el autor nos da 3 razones para que nuestra atención sea en Cristo. La primera razón es el versículo 1, que dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La primera razón es que Cristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote.
La palabra apóstol es un compuesto de apo, que es fuera, lejos, y esteo, que es enviar. Entonces, puesto fuera, puesto lejos de toda la corrupción y enviado. El apóstol. No dice un apóstol, dice el apóstol. O sea que es único en su apostolado, absolutamente separado de toda la contaminación del mundo, con una misión: traer ese mensaje que ya el autor de Hebreos en el capítulo 2 nos había dicho, en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? O sea, Él viene absolutamente desligado de toda obra de la carne, de toda contaminación de pecado, para anunciar el evangelio. Entonces es una razón fundamental para que nosotros pongamos atención a Cristo. El autor está mostrando que Cristo es verdaderamente quien nos habla. Desde el capítulo 1, él había dicho en el versículo 2 del capítulo 1, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que es el mensaje que la iglesia escucha, el mensaje de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Por eso prestemos atención al evangelio, no a la ley, o prestemos atención a Cristo, no a Moisés. Y esas tres razones son: primera, que Cristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Nosotros somos su iglesia. Cuando dice hermanos santos, esa palabra santos ahí es la palabra hagión, que es el vocativo de hagios, que significa que está hablando a los santos, va dirigido a los santos, va dirigida a la iglesia. Pero la iglesia tiene unas características ahí en ese versículo. Primero, que es santa. ¿Qué significa la palabra santo? Separados ¿Qué del significa pecado. la palabra santo? Eso. ¿Quién nos separó? Cristo. ¿Quién nos separó para su gloria? Cristo. O sea, somos separados de Dios en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Para su gloria. Somos separados, apartados para su gloria. Eso significa santos. O sea, el autor está hablando a la iglesia. La iglesia es apartada para la gloria de Dios. Amén. Por eso la iglesia ha recibido en conjunto, porque es lo que significa la palabra participantes. La palabra participantes es una palabra que significa que se nos ha compartido, se nos ha compartido a todos algo, se nos ha participado de algo, se nos acompaña con esa participación, que estamos asociados, que tenemos parte y estamos asociados, que se nos compartió el llamamiento. Y la palabra llamamiento es una invitación familiar, que es de la iglesia, porque es una palabra que está en un caso genitivo, o sea, que le pertenece a la iglesia, es exclusiva de la iglesia. Una invitación familiar, se nos compartió una invitación familiar celestial, y esa palabra celestial tiene dos connotaciones, que es una invitación desde los cielos, pero también es una invitación para los cielos. O sea, a nosotros se nos compartió una invitación familiar íntima desde los cielos, porque el Señor bajó y la compartió. El Señor vino desde los cielos y compartió esa invitación, pero esa invitación es para ir a los cielos, para ir allá también. O sea que la iglesia tiene esa doble bendición. Recibe un mensaje de parte del Señor que viene del cielo a traer el evangelio, las buenas nuevas de salvación, a ponernos a paz, a dar su vida, a ponernos a nosotros en una posición de autoridad y no de esclavitud, pero
con un propósito de que nosotros vamos hacia el cielo. Nosotros vamos a estar en la eternidad con Cristo. Esa es precisamente esa doble bendición que hay ahí. Entonces a nosotros se nos compartió, se nos hizo partícipes de una invitación muy familiar que fue traída desde el cielo, pero que es para ir al cielo. Entonces, por eso es que una de las razones fundamentales es esa. Por eso nosotros no podemos estar dándole cabida a un evangelio ley, o a un evangelio legalista, a un evangelio de obras humanas. ¿Por qué? Porque eso no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne, sino solamente al recibir esa gracia de Dios que nos lleva a seguir adelante y que va rompiendo con toda esa carnalidad y pecaminosidad. El autor de Hebreos está diciendo, mire, esa es la primera razón. El Señor vino a traer una invitación y vino desde el cielo y la compartió a todos. A todos nos la compartió, a la iglesia. Pero esa invitación es porque nos espera en el cielo. Aleluya. Las bodas del Cordero. Somos invitados a las bodas del Cordero y a celebrar con Cristo la eternidad. Entonces, ahí tenemos la primera razón. Y por lo tanto, nosotros ponemos la atención en él. ¿Qué significa la palabra profesión? La palabra profesión. Porque dice que él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. De la fe, ¿no será? Tiene que ver con la fe. La palabra profesión. Lo que profesamos. Es una palabra que significa reconocimiento de una doctrina, un reconocimiento conjunto de la doctrina del Señor. O sea, la iglesia reconoce la doctrina del Señor. La iglesia reconoce esa fe doctrinal. La iglesia es partícipe de esa profesión o de ese reconocimiento o declara junta esa fe personal. Entonces, primera razón es esa. Porque nosotros somos partícipes de una invitación. Esa invitación la trae nuestro apóstol, el apóstol de nuestra profesión y el sumo sacerdote. Y es interesante que involucra el sumo sacerdote porque de hecho el Señor sabe que la iglesia no es perfecta. El Señor sabe que la iglesia no es perfecta. Y el Señor sabe que la iglesia necesita un sumo sacerdote, quien pueda interceder por ella delante del Padre. Y Él es ese sumo sacerdote que siempre intercede por ella delante del Padre. El sumo sacerdote de Cristo, el sumo sacerdocio de Cristo es eterno. El sumo sacerdocio de Cristo es eterno, como dice Hebreos 7, 24. Allá se nos dice que ese sumo sacerdocio de Cristo es eterno. Entonces, tenemos un sumo sacerdote. En Hebreos 7, 21 al 24 se nos habla de ese sumo sacerdocio eterno, que es el de Cristo, que va a vivir siempre para interceder por nosotros delante del Padre. Entonces, la primera razón es que para poner atención al evangelio y no a la ley, o para poner atención o considerar, porque eso es lo que significa el verbo considerar, y está en un imperativo, o sea, es algo que es urgente, da la idea de urgencia. Es urgente considerar, mirar, poner atención, prestar toda la atención al evangelio, no a la ley. A lo que dice Cristo, no a lo que dice Moisés. Aunque el mismo autor de Hebreos va a decir más adelante que lo que dijo Moisés era para testimonio de lo que se iba a decir, o sea que estaba de acuerdo con lo que se iba a decir. No hay ninguna diferencia entre el mensaje de Moisés y el mensaje de Cristo. La diferencia es que el mensaje de Moisés no trae el poder para transformar las vidas, porque no trae el Espíritu Santo, y el mensaje de Cristo sí trae el poder para transformar las vidas. Esa es la diferencia, pero es el mismo mensaje, el mensaje de santidad,
el mensaje de compromiso, el mensaje de creer a lo que Dios dice. De hecho, el mismo Moisés aparece en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos como uno de esos hombres de fe que están allí en el capítulo 11, que valga la pena aclarar, ninguno de ellos es después de Cristo. Todos los que se nombran ahí son antes de Cristo. O sea que ellos por fe anduvieron. Y Moisés tenía la esperanza de la vida eterna, porque el autor de Hebreos dice allá en Hebreos 11 de Moisés y de Abraham que ellos miraban que su patria era la celestial, no la terrenal. O sea que el mensaje de Moisés es un mensaje válido, pero no la forma como se quiere llegar a la obediencia. O sea, el mensaje de Moisés, la ley, es un mensaje válido. La ley moral de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo santo y sigue exigiendo santidad, pero la forma de alcanzar esa madurez cristiana no es por obrar la ley, sino por la fe en Jesucristo y porque el Espíritu Santo nos va llevando en la palabra. El mismo Señor, en la oración que hizo en Juan 17:17, él oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es que la iglesia tiene que ser expuesta a la palabra, porque la palabra tiene poder por ser inspirada de Dios, y porque la iglesia, si es iglesia, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a coger esa palabra y la va a hacer vida en el corazón de la iglesia. Por eso es necesario que la iglesia sea expuesta a la palabra de Dios, porque no hay santificación de otra manera. El servicio no santifica, el servicio cuando es dado en función del evangelio hace parte de una madurez y una santificación, pero no todo el que sirve se está santificando, porque muchas veces se puede servir con otros propósitos. Eso es indispensable. Es la palabra la que santifica. Y el autor de Hebreos está hablando de eso. Es que nosotros tenemos una invitación que ya nos fue dada. Se nos participó, se nos entregó la tarjetica de invitación, que es el evangelio, que vino del cielo y es el medio para llevarnos al cielo. Esa es la primera razón. La segunda razón que el autor de Hebreos nos da para poner atención a Cristo y no a Moisés está en los versículos del 2 al 4, porque Cristo es constituido por Dios superior a Moisés. Y vamos a leer, esa es la segunda razón. Cristo es constituido por Dios superior a Moisés. Dios fue el que lo hizo superior a Moisés. Dice el versículo 2, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos afirmaciones? Cristo es digno de confianza ante Dios Padre, quien lo estableció, porque la palabra constituir es establecer, quien lo estableció como apóstol y sumo sacerdote. Él es digno de confianza ante Dios Padre, él es fiel. Mire que dice, el verbo es, porque Cristo sigue siendo fiel. Por eso el autor de Hebreos en 7:25, capítulo 7, versículo 25, dice que él vive para interceder siempre por nosotros delante del Padre, ¿cierto? Hebreos 7:25. Porque él sigue siendo fiel, él sigue siendo el apóstol nuestro, de nuestra profesión, y el sumo sacerdote de lo que a nosotros se nos compartió, de nuestro conjunto doctrinal de fe, del evangelio. Él sigue siendo, él es fiel en todo al que lo constituyó. Y Moisés fue digno de confianza, pero dice ahí, en toda la casa de Dios. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la Yo veo diferencia entre la esas dos? diferencia,
para mí la diferencia es que Moisés es parte de la casa, es como una piedra de la casa. En cambio, Cristo sí es sobre la casa, la construye. Sí, pero hablamos de la fidelidad. Vamos a mostrar la Claro. diferencia en la fidelidad. Cristo Ah, es pues, fiel. O sea, Cristo es fiel porque Cristo construyó la casa porque pero, él pero es que vino, dice, murió, descendió, hizo todo. Cristo es En fiel cambio, al Moisés que le recibió constituyó. Al que le constituyó. Estamos en el versículo 2. porque es Cristo es fiel Dios. al que le constituyó. O sea, al que lo estableció como apóstol y sumo sacerdote. Él es fiel en la casa y fuera de la casa. Porque él es Dios, hijo de Dios, el hombre perfecto. Por eso es que Moisés no. la diferencia es en que Cristo es fiel en el ministerio, como Moisés, pero también en toda su vida, digno de confianza en toda su vida. Es el único. En esos términos, aparecen los dos términos en acusativo, lo cual implica que si es un doble acusativo, o sea, es fiel, la palabra es un acusativo, que es la palabra outa, del verbo eimi, que es ser o estar, y la palabra fiel, pistón, que es un acusativo también de la palabra pistis, digno de confianza, y al configurarse un doble acusativo, quiere decir que eso solamente le pertenece a él. Él es el único que es fiel en todo. Sigue siendo fiel, él es el único. Moisés fue fiel en su ministerio, en lo que Dios le dijo que hiciera con el pueblo, pero Cristo, su fidelidad es mayor. Entonces, su fidelidad es mayor porque él sigue siendo fiel. Moisés murió, por eso dice ahí fue. Sí, Ya no puede decirse que es fiel, fue fiel, pero Cristo claro. sigue siendo Cristo fiel sigue. y sigue teniendo su ministerio y sigue Ajá. siendo Dios, fiel en toda la casa, fiel en todo al que lo constituyó. Y Cristo merece mayor reconocimiento que Moisés, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, Cristo merece un mayor reconocimiento porque tiene un valor mayor el que hizo la casa que la misma casa. En la misma Y casa. Cristo estableció su casa por la obediencia perfecta. Y al hacer su casa, como toda la casa es constituida o establecida por alguien, es hecha por alguien, pero al hacer su casa, Cristo como Dios instituyó la suya, porque todas las cosas son hechas por Dios. Entonces, lo que está presentando el autor de Hebreos en estos versículos del 2 al 4 es que esa razón de que Cristo es constituido por Dios superior a Moisés está mostrando evidencias de que es verdad, de que Cristo es superior a Moisés, porque la confianza que inspira a Cristo ante el Padre no es solamente en el ministerio, es en toda su existencia. Es una existencia eterna, es un ministerio eterno también. El sumo sacerdocio de Cristo es eterno. Hebreos 7, del 21 al 24. Mientras que Moisés fue digno de confianza en su ministerio, tanto que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Cierto? ¿Por qué no pudo entrar a la tierra prometida? Hacía parte de su ministerio. Por la desobediencia, por un pecado. que desobedeció sobre la roca. Hacía parte de su ministerio. Eso hacía parte de su ministerio. Al final de su ministerio, tan cansado del pueblo, él no pudo entrar a la tierra prometida porque él no santificó No dio a gloria. Dios en las aguas de la rencilla o de la discordia. No lo santificó. El autor de Hebreos está tomando en cuenta también que Moisés, aunque en todo su ministerio fue fiel, o sea, él siempre estuvo
Dios confiaba en él y él mostraba que era digno de esa confianza. En ese punto de cuando Dios le dijo que lo santificara en las aguas de la rencilla, Moisés no lo santificó. Moisés dijo: os haremos salir agua de la roca rebeldes. Y él con sus labios se irritó y expresó que verdaderamente él creyó que él tenía el poder para sacar agua de la roca y no el Señor. Sin embargo, el autor de Hebreos está diciendo, él fue fiel en toda la casa. O sea, se puede decir que él siempre hizo lo que Dios le dijo. En ese momento que falló, Dios le dice que no va a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Por esa falta, le dice que no va a entrar, que la va a ver, pero no va a entrar. Eso nos lo aclara a nosotros, se nos aclara en un salmo. En un salmo se nos aclara y voy a mirar en qué salmo es. Creo que el Salmo 105. Voy a mirar en qué salmo es. Creo que es en el Salmo 106. En el Salmo 106, versículo 32 dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. O sea, ellos hicieron que él hablara cosas que se diera la gloria a él y no la gloria a Dios. Sin embargo, el autor de Hebreos dice, ese Moisés fue fiel en toda la casa. Él fue digno de confianza en toda la casa, pero Cristo es fiel en todo, o sea, no solamente en su ministerio, no solamente en su vida pública, sino en su vida íntima, como el mismo autor de Hebreos nos dice por ahí en Hebreos 5, en Hebreos 4, perdón, que él no tiene pecado, ¿cierto? Que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Entonces, hay una diferencia muy grande entre la fidelidad en el ministerio y la fidelidad a Dios. Y nosotros tenemos que saber que nosotros podemos ser fieles en el ministerio. O sea, hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos para su gloria, pero no ser tan fieles en nuestra vida personal. Y eso es algo que tenemos que confrontar nosotros. ¿En qué estamos fallando en nuestra vida personal o en nuestro servicio al Señor? Porque el autor de Hebreos nos está diciendo, mire, es que Dios lo constituyó a él superior a Moisés y nos está dando unas evidencias que es superior a Moisés porque es fiel en todo. Y Moisés lo fue en la casa, pero también él tiene mayor honra porque él es el que hizo la casa. Porque él es el que hizo la casa. O sea, hay una gloria y un valor mayor en Cristo que en Moisés, porque aunque Moisés fue fiel en toda la casa, en todo su ministerio, con el pueblo, mayor honra, mayor valor tiene el que hizo la casa. O sea, el que lo puso allá, el que lo puso a él allá. El autor de Hebreos está diciendo, mire, es que así como esos ángeles eran siervos de Cristo,
que está ya en Hebreos 1, cuando en Hebreos 1, 7 dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, y después, y en el 6 ha dicho, adórenle todos los ángeles de Dios, así como esos ángeles eran siervos de Cristo, Moisés también, porque Moisés fue puesto ahí por Dios y Cristo es Dios. Está ratificando que aunque Moisés fue un hombre de mucho valor, no se puede comparar su valor con el valor del que hizo la casa, con el valor del que hizo su pueblo, del que organizó todo, del que estableció las cosas. Segunda razón por la cual nosotros tenemos que confiar o poner los ojos, poner la atención en el Evangelio y no en la ley, o en Cristo y no en Moisés. Y la tercera razón es muy parecida. La tercera razón está en los versículos 5 y 6. Cristo es establecido hijo, Moisés siervo. Versículos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés fue confiable para Dios como servidor en la casa de Dios. Y la palabra para siervo ahí no es la palabra dolus de esclavo ni la palabra diácono, sino una palabra que es serapón. Y esa palabra significa que es un servidor de baja categoría. O sea, que Moisés comparado con Cristo es de baja categoría. Es un siervo para oficios bajos, según lo que el autor de Hebreos está diciendo. Él fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, o sea, como un servidor puesto por Dios para su pueblo. Pero no se compara con el que fue constituido hijo sobre su casa, o sea, señor sobre su casa, hijo sobre señor, porque el hijo y el padre en el pensamiento hebreo, el hijo es el dueño de lo que tiene el padre. Entonces, el Señor como hijo sobre su casa, o sea, autoridad sobre su casa, es señor de la casa, no siervo. Entonces, la tercera razón es que Cristo se estableció hijo y Moisés siervo. Y Moisés fue siervo para evidencia de todo lo que se iba a decir. O sea que verdaderamente lo que se iba a decir tenía que ver con lo que Moisés había dicho. Porque el evangelio no es contrario a la ley. El evangelio es el cumplimiento de la ley, porque Cristo la cumple. Y es lo que propone el evangelio. Una gracia que llegue a perfeccionar al hombre hasta el punto de cumplir los requerimientos de Dios, no por esfuerzo humano, sino por la obra de Cristo. Eso es gracia. Pero Cristo es fiel como hijo sobre su propia casa. Cuando dice su casa, esa palabra es un genitivo, quiere decir que es de él, que él, es la iglesia que él ganó con precio de sangre. Y ahí venimos a lo que el autor dice, que esa casa es la iglesia a la que le acompañan las siguientes características. Y ahí sí vamos a entrar a hablar de lo que significa si retenemos firme hasta el fin la confianza. Si permanece testificando del evangelio con denuedo hasta el fin de los tiempos. Eso es lo primero. La palabra confianza es la palabra
que significa estable, seguro, confirmar. Y es el Señor el que persevera para sí mismo a la iglesia hasta el fin. Y ese retener es una palabra que significa que se apodera, que se mantiene, que persevera, que se ocupa verdaderamente de la seguridad y la estabilidad que el Señor le da, que la mantiene por la obra de Cristo hasta el final de los tiempos, hasta el final de los tiempos. La palabra confianza también traduce por ahí como franqueza, la que aquí está, aunque aquí es un acusativo, que lo que significa es que distingue a la iglesia. Distingue a la iglesia, que la iglesia habla del evangelio desde su convención hasta el fin, sin importar las amenazas existentes. Esa palabra viene de un verbo que significa la primera palabra, o sea, viene de algo que, una expresión, la palabra parresía, que viene de la palabra paz en el griego, que es primera palabra, es como quien dice, quien mantiene la palabra del principio hasta el fin, quien testifica de Cristo del principio hasta el fin, quien testifica de Cristo aunque lo amenacen, aunque se burlen, aunque lo ataquen, dice que Cristo es el Señor y que merece toda la gloria, y no se rinde ante las amenazas de César, según algunos de ellos estaban pensando volver atrás por el miedo a la muerte. Entonces el autor de Hebreos está hablando de que esa iglesia somos nosotros, pero la característica es esa: mantener firmes ese testimonio de quien Cristo es, y también gloriarnos en la esperanza. Y gloriarse en la esperanza quiere decir que la esperanza es nuestro orgullo, que nosotros tenemos un orgullo de que Cristo es nuestra esperanza de gloria, de que vamos a la eternidad por Cristo, de que Cristo es quien nos dio esa esperanza, como dice Romanos 5, del 1 al 5. Entonces la iglesia va a mirar a Cristo y no a Moisés por tres razones. Primero, porque Cristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote, o sea, quien nos trajo una invitación desde el cielo para participar con él en el cielo, quien en Dios, en él nos apartó para su gloria y por eso nos compartió esa invitación familiar. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque Cristo es constituido por Dios superior a Moisés en su fidelidad, en su honra y en su gloria. Y la tercera razón es porque Cristo ha establecido hijo y Moisés siervo, o sea, Moisés servidor, Cristo Señor, de una iglesia, que es la iglesia que él va a recoger al final de los tiempos, que es una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, arruga ni cosa semejante, porque esa es la obra de Cristo en ella, irla perfeccionando para él. Y esa iglesia permanece testificando del evangelio con denuedo, esa palabrita que dice ahí que confianza, esa palabrita confianza, traduce denuedo en Efesios 6, 19 y 20, y traduce franqueza en segunda carta a los Corintios 3, 12 y 7, 4, la misma palabra, parresía. O sea, decir la misma palabra desde el principio y hasta el fin con respecto al evangelio, sin miedo a la oposición, a los ataques. Y es la misma palabra que los apóstoles, cuando dice allá en Hechos que ellos fueron liberados de la cárcel, perdón, que dice que con denuedo ellos dijeron que seguían hablando del evangelio. Allá cuando Pedro y Juan fueron
liberados que les dijeron que no hablaran más en el nombre de Cristo. Es la misma palabra la que aparece ahí traducida por denuedo, la palabra parresía. Y aquí traduce confianza. Que nuestro testimonio sea el mismo, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de un patrón bien mariano, a pesar de unos estamentos bien católicos que hay en los colegios, a pesar de muchas cosas, podamos decir, Cristo es el Señor, Cristo es la vida, Cristo es el que me sacó del mundo, el que me sacó del muladar, del pantano, del lodo cenagoso, el que me dio vida, el que llevó mis pecados en la cruz, es Él y solo Él. Esa es la iglesia. Y la iglesia permanece orgullosa de su esperanza eterna por la obra de Cristo. Esas son las tres razones. Cristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Cristo es constituido por Dios superior a Moisés en fidelidad, en gloria y en honra. Y Cristo es establecido hijo sobre su casa, o sea, Señor sobre su casa, mientras que Moisés fue siervo, establecido como siervo en la casa de Dios. Así que tenemos tres razones fundamentales por las cuales nosotros como iglesia tenemos que prestar atención al evangelio, no a la ley, o prestar atención a Cristo, no a Moisés. Ahora sí, hermanos, en este momento es tiempo de preguntas, es tiempo de aclarar cosas. Hermano,